Foro, el valor del conocimiento. Contratos de estabilidad jurídica. ¿Será que la estabilidad jurídica contratada en el impuesto de renta aplica en el impuesto de renta para la equidad CREE? Miremos qué nos dice la Administración de Impuestos en un reciente oficio sobre esta materia. Contratos de estabilidad jurídica respecto del impuesto de renta no estabilizan normas aplicables al CREE. Pero hagamos un análisis completo de esta situación para entender un poco por qué dice la Administración que no. La Dirección de Impuestos Nacionales, mediante reciente oficio, indicó que el impuesto de renta para la equidad CREE es completamente independiente al impuesto de renta y complementarios. Además, realizó algunas apreciaciones respecto de los contratos de estabilidad jurídica. Y estamos de acuerdo en parte con la Administración. El problema aquí es que los argumentos no gozan de mucha credibilidad. Además, todos sabemos que el impuesto de renta para la equidad CREE tiene sus bases, su hecho generador muy parecido, análogo, como diría la misma Administración, al impuesto de renta. Y no nos digamos de mentiras, todos conocemos que es una bifurcación, una partición del real impuesto de renta que existía en el 33%. Pero hagamos algunas preguntas para poder entender la dinámica del tema. ¿Cuál es el hecho generador del CREE? El hecho generador de la obligación tributaria en el impuesto de renta para la equidad, conforme con el artículo 21 de la Ley 1607 del 2012, lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. Como podemos ver, esto coincide con el artículo 26 del Estatuto Tributario en cuanto al mismo hecho generador en el impuesto de renta. Veamos. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto de renta y complementarios? Dice la misma Administración. En el impuesto sobre la renta, el hecho generador lo constituye todo ingreso ordinario o extraordinario susceptible de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Estamos de acuerdo con la Administración. Esto constituye ingreso, constituye el primer elemento de la base gravable, las inclusiones en el impuesto de renta, y son iguales a las del impuesto de renta para la equidad CREE. Miremos. ¿Cuál es la base gravable del impuesto de renta y complementarios? La base gravable del impuesto de renta se caracteriza por contener minoraciones estructurales, es decir, ingresos no constitutivos de renta y también de ganancia ocasional, costos y deducciones, entre otros, que se restan de la suma de todos los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo del impuesto. Estamos totalmente de acuerdo con la Administración de Impuestos. Claro que tiene aminoraciones estructurales, igual también las tiene el impuesto de renta para la equidad CREE, que además toma dichas aminoraciones del mismo impuesto sobre la renta, solo que toma solo algunas. Veamos, ¿cuál es la base gravable del CREE? En el caso del impuesto de renta sobre la renta para la equidad, conforme con el artículo 22 de la Ley 1607 del 2012, se adoptó un gran porcentaje de las minoraciones estructurales contenidas en el impuesto sobre la renta. En este sentido, si bien las minoraciones estructurales no son idénticas en ambos impuestos, la determinación de su base gravable permite la depuración de los ingresos. De tal manera que es pertinente concluir que la naturaleza de ambos tributos es sustancialmente análoga. Y esto lo ha dicho la Administración Tributaria no solo en este oficio que mencionamos, sino que lo ha dicho cuando se le ha consultado por otros temas, incluyendo incluso tratados, o mejor, convenios de doble imposición. Y es que son análogos. El ingreso, las inclusiones son las mismas, y los costos y las deducciones son los mismos. Y las aminoraciones, en lo que tiene que ver con ingresos no constitutivos de renta, pues también están contenidas en las mismas aminoraciones no constitutivas en el impuesto de renta y complementarios, las que tienen que ver con CREE. Eso sí, no todas, porque solamente se incluyeron algunas para el impuesto de renta para la equidad. La DIAN plantea que si bien ha surgido que el impuesto de renta y el CREE para ciertos efectos son análogos, no significa, según la misma Administración, que estos sean el mismo impuesto. Así, miren lo que dice la Administración.
Entonces, el hecho que el impuesto CREE sea análogo al de renta y que considere que para su depuración algunos conceptos incluidos en las normas de aquel impuesto no lo hace el mismo tributo. De manera concordante tampoco puede decirse que con el CREE se modificó el impuesto sobre la renta o que este es una división de aquel, porque las modificaciones que pudieron hacerse al régimen del impuesto sobre la renta no son de suyo aplicables al impuesto CREE. Mejor dicho, aceptamos que son análogos, pero no aceptamos que son el mismo impuesto. Y pues claro, es que eso es lo que quería el proyecto de ley, lo que quería la administración en su momento. Partir el impuesto de renta sin ningún escosor, lo digo, en dos impuestos. Y creería yo que básicamente era para eliminar el beneficio que se había dado en 1429 e incluso para eliminar el beneficio que se había dado a otras personas en el impuesto de renta. Y dejar dos impuestos de renta, son dos impuestos sobre la renta, el impuesto de renta para la equidad CREE y el impuesto de renta y complementarios. Sin embargo, está claro que son dos tributos, ¿sí? Los dos tienen todos los elementos del tributo, sí. No se respetó en el caso el non bis in idem, no se respetó y constitucionalmente no ha sido declarada la inexequibilidad del impuesto de renta para la equidad CREE, cosa que sería muy difícil, pero sinceramente estamos cobrando dos veces tributos sobre la misma base gravable, sobre los ingresos obtenidos por las personas. Además, existen diferencias entre el régimen de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005 y el régimen de estabilidad tributaria. Miremos la doctrina de la DIAN sobre este aspecto. Sea lo primero advertir que el régimen de estabilidad jurídica consagrado en la Ley 963 de 2005 es sustancialmente distinto del régimen de estabilidad tributaria que estuvo consagrado en el artículo 241 del Estatuto Tributario. En efecto, mientras los contratos de estabilidad tributaria le garantizaban a los contribuyentes que ningún impuesto nuevo creado durante su vigencia le sería aplicable, los contratos de estabilidad jurídica no ofrecen ese beneficio, aunque así comprometen al Estado a seguir aplicando las normas vigentes en el momento de la suscripción del contrato, que resultan determinantes para realizar una inversión en actividades industriales, comerciales o de servicios. Y en esto estamos de acuerdo. Los contratos de estabilidad tributaria garantizaban una congelación del sistema tributario, mientras los de estabilidad jurídica lo que ofrecen es mantener de forma estable las normas jurídicas que se encontraban al momento de suscribir el contrato, normas jurídicas que se estabilizaron precisamente en ese contrato que se suscribió. Y si se realizaron contratos sobre el impuesto sobre la renta, pues la pregunta que sigue a continuación es, dado que el CREE tiene base gravable, hecho generador análogo, entonces entenderemos que también se encuentran estabilizadas dichas normas. Esa sería la pregunta que se le hace a la Administración de Impuestos, la cual responde categóricamente que no. Son dos tributos totalmente distintos y se podrá estabilizar solamente aquel que quedó contratado en su momento. Miremos. ¿Qué indica la Ley 963 de 2005 respecto de los contratos de estabilidad jurídica? Contratos de estabilidad jurídica. Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos algunas de las normas que han sido identificadas en los contratos como determinantes de inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúe aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. ¿Sí? Este es el contenido precisamente de los contratos de estabilidad jurídica. Además, para todos los efectos, por modificación, se entiende cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio de interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente. Ahí tenemos entonces el marco de ejecución de estos acuerdos de estabilidad jurídica y qué es lo que se mantiene estable. Se mantienen estables las interpretaciones, los actos administrativos de carácter general y las leyes que se encontraban vigentes al momento de suscribir el contrato de estabilidad jurídica. Miremos.
Según la administración, las normas sobre estabilidad jurídica, ¿a qué están orientadas? Veamos qué dice la administración. En estas condiciones, la estabilidad jurídica aplica en relación con las normas tributarias. Está orientada principalmente a mantener incentivos o beneficios, como la deducción especial por inversión en activos reales productivos, sin perjuicio de la posibilidad de estabilizar otras disposiciones de alcance general, como las relativas a tarifas y bases gravables de los impuestos que se vienen aplicando en el momento de la suscripción del contrato. Lo fundamental aquí es, conforme al tenor del literal de la ley, los acuerdos de estabilidad jurídica obligan al Estado a no aplicar las modificaciones de las normas identificadas como determinantes de una inversión, pero no le impiden crear y exigir el pago de nuevos tributos, ya que estos, si bien crean nuevas condiciones fiscales, no conllevan a un cambio de las disposiciones que se incorporan al acuerdo. Y la tesis de la administración es cierta. Si se estabilizó un tributo y determinadas normas, y luego se crea un nuevo tributo, un verdaderamente nuevo tributo, pues este no estará cobijado por el contrato de estabilidad jurídica, porque no es estabilidad tributaria, es estabilidad jurídica respecto de las normas que eran importantes para ese desarrollo de inversión en ese momento en que se suscribe el contrato de estabilidad jurídica. Ahora bien, la pregunta que nos queda es, ¿el CREE y el impuesto de renta no son el mismo sustrato? La Administración de Impuestos sostiene que no, que es un nuevo impuesto totalmente diferente, con una esencia diferente y con unas bases para su creación diferentes a las del impuesto de renta, y que por lo tanto, siendo un nuevo tributo, pues no podrá aplicarse el contrato de estabilidad. Se siente el contribuyente en este caso un poco defraudado, entonces, dada esa interpretación que parece más una máscara que pone el Estado a un tipo de tributo para asaltar de alguna manera la seguridad jurídica. ¿Puede estabilizarse un tributo que no existe al momento de suscribirse el contrato de estabilidad jurídica? Al respecto, considera la Administración Tributaria que existe la imposibilidad jurídica de estabilizar normas que son inexistentes al momento de la suscripción del contrato. Claro que sí. Es que si estamos hablando de estabilidad jurídica y no de estabilidad tributaria, pues solamente se estabilizan las normas vigentes. Si se crea una nueva norma, esta no quedó estabilizada, y en ello tiene razón la Administración Tributaria. Vuelve y queda la incertidumbre, dado que será realmente nueva la norma sobre CREE al tratarse del mismo hecho generador y la misma base gravable, o mejor, como lo dice la Administración, de bases gravables y hechos generadores análogos. Si en un contrato se habían estabilizado normas sobre impuesto de renta, se entenderán estabilizadas para el CREE, como por ejemplo el artículo 258.3 sobre las inversiones en activos fijos, reales productivos. Veamos. En este sentido, entonces, si una norma como la contenida en el artículo 158.3 del Estatuto Tributario fue estabilizada para efectos del impuesto de renta y complementarios, podrá seguir aplicándose en ese impuesto durante el término o el tiempo de vigencia de el mismo. Así las cosas, lo que tenemos es, sí, claro, durante el tiempo de vigencia del contrato se tendrá estabilidad jurídica solo para el impuesto de renta y complementarios y no para el impuesto de renta para la equidad CREE. Sobre los contratos de estabilidad jurídica, de estabilidad tributaria anteriores, puede consultar usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.